Buenos días a todos. Bienvenidos al sexto webinar del ciclo de investigadores y investigadoras en ciencias del patrimonio organizado por la plataforma temática interdisciplinar del CSIC, PTI PAIS. Mi nombre es Teresa Molina, soy investigadora postdoctoral en el Instituto de Geociencia y Geo y formo parte del paquete de trabajo de divulgación de esta plataforma. Como la mayoría sabéis, la PTI PAIS está centrada en ciencias del patrimonio y entre sus objetivos está la difusión, transferencia de todos los resultados de las investigaciones de los grupos que los conformamos. Por eso os animamos a participar en estas iniciativas y, al fin y al cabo, la intención principal es seguir haciendo un webinar al mes de distintos temas que también podéis proponer vosotros, así como algunos adicionales como el pasado que realizamos del Día Internacional de los Museos. Hoy tenemos el placer de contar con Maite de Troya Franco, que nos va a hablar sobre el diagnóstico de daños por organismos xilófagos en la madera del patrimonio histórico. La doctora Maite de Troya dirige el grupo de protección de maderas del Departamento de Productos Forestales en el Instituto de Ciencias Forestales de Linía CSIC. Es autora de diversos artículos científicos y ha colaborado y dirigido varios proyectos nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación se basan en el diagnóstico de daños de estructuras de madera, así como en los tratamientos químicos, físicos y biológicos que ayuden a optimizar la durabilidad de la madera en función de las clases de uso. Ha realizado protocolos y guías de actuación para la intervención de edificios con estructura de madera, junto al Ministerio de Fomento y los colectivos especializados en arquitectura de madera. Paralelamente, la doctora Maite de Troya también lleva la Secretaría Técnica del Subcomité 4 de Protección de Maderas de la UNE, así como es experta en diferentes grupos de trabajo del Comité Europeo de Normalización. Maite, tiene máximo 45 minutos para esta ponencia y seguidamente pasaremos al turno de preguntas. Para los asistentes, os rogaría que, por favor, mientras tanto, os mantengáis con el micro silenciado y las cámaras a poder ser porque vamos a grabar el seminario. Una vez que Maite ya finalice su ponencia, le trasladaré todas las preguntas que hayáis escrito en el chat y si alguien lo prefiere hacerlo en directo, le daré paso para el micrófono y puede activarse la cámara si quiere. Y nada, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí hoy con nosotros y sobre todo a ti, Maite, por aceptar y compartir con nosotros tu tema de investigación. Te paso la palabra. Ya puedes compartir si quieres tu presentación. Ya está compartida, creo. Eh, Así, ahora mismo, ahora mismo no lo vemos. ¿no? No, tienes que darle, repito los botoncitos, a Espérate un compartir la momento. pantalla, compartir pantalla completa. Compartir su pantalla, toda la pantalla, Sí, compartir también el audio. Compartir, ahora se está cargando. Vale, ahora mismo vemos eso, ¿vale? ¿Ahora vemos la veis? plataforma. Sí, ¿Ahora lo veis? perfecto. Sí, lo puedes dar a pantalla completa cuando quieras. Perfecto. Ahora, Bueno, perfecto. pues Muchísimas gracias. no, en primer lugar, muchísimas gracias a todos los asistentes y gracias tanto a Mónica como a Teresa porque es un placer comunicar lo que sabemos porque todos pertenecemos a la buena protección de patrimonio. Simplemente presentarme, somos en el grupo, aparte de los técnicos, yo que lo dirijo y también la doctora Sara Santos, estamos en la carretera de La Coruña, enfrente del hipódromo, y nuestras áreas de investigación es el diagnóstico de daños y conservación de patrimonio, la optimización de tratamientos, la durabilidad y la normalización. Realmente, ¿qué es lo que hay que saber cuando se quiere hacer una rehabilitación? Desgraciadamente, se le da muy poca importancia a lo que es la rehabilitación y de la madera,
como es un sector relativamente pequeño, no se conoce por la sociedad mucho cuáles son los daños. Primero que tenemos que saber es qué características tiene la madera que hay, qué especie, qué durabilidad, qué propiedades tienen, los agentes destructores, que es lo que voy a contar seguidamente, y en qué condiciones de puesta en servicio, es decir, dónde se va a colocar y sobre todo muy relacionado con las fuentes de humedad. En cuanto a la identificación de maderas y propiedades, es importante saber qué especie de madera se colocó en su momento, porque si se quiere rehabilitar porque ha sufrido daños, ahí lo ideal sería utilizar la misma especie de madera. Y por supuesto ver qué defectos tiene, tanto de formación como de transformación. Dentro del segundo punto, que son qué agentes destructores los está atacando, me voy a centrar obviamente en los bióticos, pero no hay que olvidar que también tenemos agentes abióticos, como son los agentes atmosféricos, la lluvia, la humedad. La madera está en equilibrio higroscópico con el ambiente, se hincha, se merma. ¿Qué agentes mecánicos también la puede degradar? Un sobrepeso, que agentes, también dentro de los físicos, de los abióticos, el sol, que va a producir una fotodegradación. Vemos, por ejemplo, aquí esa madera que está grisada. Esa madera grisada no se puede, esta zona, esta cara está expuesta al sol, y mientras que la otra cara que no está puesta al sol pues tiene su propio color. Esto lo hemos visto 20.000 veces en puertas de madera. Por supuesto, los agentes químicos, que pueden ser reversibles e irreversibles. Siempre hemos visto que utilizamos posavasos porque las gotas de condensación van a dejar ahí un cerco que no es bueno. Y por supuesto el fuego. No me voy a meter mucho en ello, porque lo que creo que os interesa más son los agentes bióticos. Los agentes bióticos hay muchos dentro de la escala evolutiva, bacterias, insectos, etcétera, pero me voy a centrar en los hongos, los cromógenos que producen manchas, los xilófagos que tienen una dotación enzimática, es decir, un metabolismo capaces de alimentarse de la madera. Luego los insectos, que también hay muchísimos, pero me voy a centrar en las carcomas y las termitas, y luego ya os contaré los que están en contacto con el agua del mar, o ya las aves y mamíferos que destruyen la madera mecánicamente. Voy a empezar con los hongos. No todo el mundo se acuerda que los hongos lo que van a producir, se van a reproducir por unas esporas. Esas esporas van a llegar al sustrato y de ahí se van a germinar y se van a desarrollar. Esto imita una esquina de una madera, y que van a soltar aquí, como veis, las esporas, y esto va a penetrar. Normalmente van a crecer a una humedad a partir de 15-20% y una temperatura óptima. Lo que pasa es que pueden resistir a través de sus esporas. Importante que tenemos que tener en cuenta: la humedad. La humedad en todos los daños, no solamente de hongos, los hongos por supuesto también, pero los tipos de humedades, tanto por filtración como por condensación, humedades accidentales que se puedan por la rotura de canales como tuberías, etcétera, o la humedad por capilaridad, nos va a presentar, en primer lugar, unos chivatos que van a ser normalmente mohos, que veis aquí, que es lo que van a decir que esa madera está húmeda, y es importante dejar completamente seco, porque humedad y organismos bióticos son incompatibles. Aquí os he puesto un ejemplo pues, de las canalizaciones, de la conservación de los forjados, esas maderas que van a estar con esas ventanas, todos esos tuberías que van a poder estar rotas, la madera que va a estar en contacto con el suelo. Todo eso va a hacer que la madera se humedezca, y eso es incompatible con... es compatible con la vida, pero es incompatible para
tener un buen mantenimiento. En cuanto a los hongos, tenemos, como os he dicho, hongos cromógenos y hongos xilófagos. Repito, los hongos cromógenos producen manchas, pero no producen una degradación de la madera, mientras que los xilófagos sí, y ahora veremos cada uno de ellos. Como os he dicho, los mohos, todos hemos visto madera con restos verdosos, etcétera, de diferentes colores, pero con un cepillado se puede eliminar, con lo cual esa es la parte buena, evitar la humedad, por supuesto. Luego tenemos los hongos del azulado. Los hongos del azulado ya es un problema físico de difracción de la luz que va a producir, que es el fenómeno de difracción, pues filamentos a través de una sustancia translúcida, la luz se difracta y se va a ver como el humo de un cigarro o como el azul del cielo. Son las hifas de la madera, que son filamentosas a través de la sustancia translúcida que es la madera, se va a quedar de ese color, como veis. Hombre, es un poco azulado, es más bien gris, pero que va a atacar solamente a la albura de coníferas y a la madera recién cortada y puesta en obra. Os he puesto aquí una serie de ejemplos que esa madera la utilizan en muchos sitios diseñadores porque se deprecia muchísimo desde un punto de vista económico, con lo cual se utiliza para jugar con diseños y dibujos, pero recordar que esa madera es una madera atacada por hongos. A mí me da asco. ¿Y por qué es importante? Porque no es reversible, como os he dicho, aumenta la higroscopicidad de la madera, favorece el desarrollo de otros hongos, presenta una ligera dificultad a pinturas y barnices, es decir, a acabados, se hace más permeable, pero la parte buena, por eso he puesto una carita sonriente, es que no afecta a las propiedades físico-mecánicas de la madera. ¿Y dónde se produce? Pues fundamentalmente en carpintería exterior, donde aquí, por ejemplo, la unión con el cristal pues es deficiente, con lo cual se acumula ahí la humedad y por la acción de la lluvia pues va a presentar ese azulado. En cuanto a la carpintería interior, pues fundamentalmente en tarimas y parque y por fugas de conducciones de agua. Aquí tenemos una madera o un rodapié que se ha pintado, damos esa pintura, vamos a ver que la madera está completamente negra. En cuanto a los hongos de pudriciones, os comento un detalle. Cuando se habla de daños en un árbol en pie o en un elemento vivo, se habla de podredumbre, mientras que cuando se habla de madera muerta, se habla de pudriciones. Y tenemos tres tipos: pudrición cúbico-parda, fibrosa o blanca y pudrición blanda. Lo más importante es que atacan en profundidad, con lo cual ahí tenemos un gran peligro de derrumbe y que se nos caiga el techo en nuestras cabezas. ¿Y por qué las pudriciones, lo mismo que hemos dicho antes, son importantes? Porque altera gravemente las propiedades físico-mecánicas de la madera, de las resistencias, de que esa madera se mantenga en condiciones estables con sus tanto propiedades físicas como mecánicas. Las pudriciones pueden atacar tanto a la albura como al duramen y se suele desarrollar en maderas con humedad. El óptimo está en el 30%, con lo cual hay que tener mucho cuidado con los ambientes que haya una humedad muy alta. ¿Y por qué os digo esto? Porque hay muchísimas iglesias, monasterios, ermitas que están abandonadas, con lo cual y es una pérdida porque hay grandes obras de arte, frescos, etcétera, que se van perdiendo con el tiempo, con lo cual lo que vamos es perdiendo el legado cultural que dejamos a las futuras generaciones. Con lo cual, con esto os quiero decir que se necesita una buena exigencia de un mantenimiento y eso sí implica dinero y es lo que normalmente no se suele tener. En cuanto a la pudrición cúbica, se llama cúbica porque cuando se seca la madera, como veis, queda dividida en cubos, y se llama parda porque lo que ataca fundamentalmente es la celulosa, dejando la lignina libre. La lignina, como veis, es parda, y si cogemos un trozo de esta madera, la podemos desmenuzar con los dedos perfectamente. Se suele dar en zonas, repito, sin ventilar y con alta humedad.
peligrosa. Repito, los mohos es uno de los chivatos que tenemos de que ahí hay madera, porque puede haber madera no vista y que ahí la tenemos que dejar ventilada y seguramente cerca habrá una fuente de humedad que tenemos que modificar. La pérdida de resistencia de la madera es total, como podéis ver, y estos son en empotramientos, que al final pues se va degradando y esa madera que estaba empotrada o sea, esta madera seguro, que es la parte que no está podrida, en poco tiempo se caerá y se irá. Aquí podemos ver, esto es en una bodega de una edificación histórica y que vemos pues eso, que se está terminando. Esto concretamente es en un paseo también de un edificio histórico-artístico y podemos ver incluso que se presentan las fructificaciones. En cuanto a la pudrición fibrosa, ataca fundamentalmente a frondosas. Frondosas son las de hoja caduca, y también se desarrolla en fuentes sin ventilar. Se llama fibrosa o blanca porque ataca fundamentalmente a la lignina y deja la celulosa libre. La celulosa como veis aquí, se desmenuza y queda la madera disgregada en fibras, o blanca porque, como os he dicho, la celulosa es blanca. Las láminas intercelulares de las células leñosas se destruyen y obviamente la madera pierde totalmente su resistencia. Como podéis ver aquí, también en otro empotramiento, y esta madera ya obviamente ha perdido sus propiedades físico-mecánicas, otro empotramiento, o este que está imbuido en un pie. La pudrición blanda es sobre frondosas, y lo mismo que las otras estaban producidas por basidomicetos, setas, para que os hagáis a la idea. Estos son por ascomicetos muy chiquitines, hongos muy chiquitines, que aquí fundamentalmente ataca tanto a la celulosa como a la lignina, y el aspecto de la madera es como el aspecto de piel de serpiente. Esa madera se cae porque ya está completamente destruida, vuelve a aparecer, etcétera, en oleadas sucesivas. Ese es el aspecto, como os he dicho, de piel de serpiente. Se dan humedades muy altas y permanentes, como son torres de refrigeración. De nuevo, la madera queda totalmente degradada. Y ahora ya nos metemos con los insectos. Aquí, como os decía, pues tenemos dentro de los insectos, esto es a nivel taxonómico, pues tenemos mariposas, avispas, abejorros, etcétera, hormigas, carpinteros, pero lo que más me va a importar son los que producen mayores daños, que son los que yo ahora os voy a contar, que son o los insectos de ciclo larvario, que son las carcomas, o los insectos sociales. Dentro de las carcomas tenemos carcoma grande y carcoma pequeña, y dentro de las termitas tenemos termitas de madera seca y termitas subterráneas. En cuanto a las carcomas, tienen un ciclo. ¿Os acordáis cuando éramos pequeños y teníamos los gusanos de seda? Pues tienen gusanos, o sea, las larvas tienen un tiempo, pupan, y de ahí sale el adulto que va buscando el macho a la hembra o la hembra al macho para copular y de nuevo depositar los huevos. Aquí concretamente veis que esto es un tablón de madera. Aquí quería haceros ver que los orificios, bueno, primero ponen una vez que han copulado, ponen los huevos en las grietas. Por eso es importante que no haya grietas. De ahí eclosionan, salen unas larvas muy pequeñitas que van comiendo, formando galerías hasta que pupan. Pupan y se convierten en adultos, que salen por los orificios. Y quedaros con esa idea porque esos orificios son los que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de reconocer el daño. La temperatura, pues obviamente suele ser entre 20 y 28 grados. Tenemos, como os he dicho, carcoma grande y carcoma pequeño. Dentro de la carcoma grande, la que tenemos más en la península, en España y también en Europa, es el Hylotropes vayulus, que ataca madera de coníferas, albura de coníferas. Y como veis, aquí tenemos el macho y la hembra. Aquí concretamente el macho es más pequeño que la hembra y tienen, si veis aquí, un oviscapto, es decir, un tubito por donde ponen en las grietas los huevos, y de ahí eclosionan y se forman y van creciendo las larvas. Pero van dentro de la madera, tenemos en estado larvario,
con lo cual es difícil muchas veces de detectar. De ahí sale el adulto. ¿Cómo lo vamos a identificar? Pues lo vamos a identificar por unos orificios de emergencia ovalados y un serrín bastante vasto. Aquí tenemos, ¿veis? Esos orificios, esto ya son daños en madera, esto es una madera que realmente también ha estado en contacto. Esto concretamente no es de una viga, sino probablemente de una estaca. Aquí también lo vamos a ver, ¿veis? Cuando veáis todas estas cosas, si lo quitáis, estos son galerías. Estos son galerías y aquí vamos teniendo esos orificios. Si cogéis esa madera, que lo tenemos, se puede coger el trozo exterior con la mano y figurar esto como se ha quedado al final. Tenemos aquí algunos que incluso puede ser en una tarima donde pues vamos a pisar y nos caemos. Luego tenemos la carcoma pequeña. La carcoma pequeña obviamente son organismos, igual que las anteriores. Las anteriores son de tamaño más o menos de una cucarachilla. Los anóvidos o los líctidos son pequeñitos. Son alrededor de 3 milímetros. Acá tenemos en principio los anóvidos que atacan tanto a madera de coníferas como frondosas, construcción, mobiliario y lugares frescos. Aquí vamos a diferenciar dos, que los anóvidos, los orificios de emergencia son chiquititos, son alrededor de 2 milímetros 2 o 3 milímetros de diámetro, pero el serrín que van a dejar es bastante vasto. Aquí tenemos un típico ejemplo de el serrín, los orificios. Esto lo hemos visto en sillerías, etcétera, y esto lo hemos visto muchísimas veces. Mientras que los líctidos atacan solamente a frondosas, recordad, coníferas, madera, especies de hoja perenne y frondosas de hoja caduca. Pues las frondosas os van a poner los huevos en los vasos y aquí no necesariamente van a exigir una una humedad muy alta, sino incluso a humedades bajas. Los orificios de emergencia serán quizás una chispita más pequeña, pero ojo, porque el serrín que van a dejar es como talco, como harina. Y lo vamos a ver en diferentes, esto concretamente son en las sillerías, en los almacenes que tienen el monasterio del Escorial arriba del todo. Tienen un desván donde tienen todos los elementos antiguos y viejos, que ya muchos de ellos, como veis, están rotos y que simplemente lo tienen inventariado. Luego tenemos los insectos sociales, que son las termitas. Aquí ya no sufren esa metamorfosis que os decía antes. Aquí realmente lo que sufren es una metamorfosis muchísimo más simple y atacan tanto a madera de hoja caduca como de hoja perenne, coníferas y frondosas. Dentro de estos tenemos dos tipos: las termitas subterráneas, que son fundamentalmente las que viven en la península, y las termitas de madera seca, que son las que vivían normalmente en Canarias. Ahora mismo, con todo el movimiento de madera libre que tenemos, hay tanto en Canarias como tenemos en la península de madera seca. La importancia de las termitas es brutal, porque a nivel de, aquí tenemos su presencia de las muchísimas termitas que tenemos, es decir, existen en todo el mundo y realmente tienen unas pérdidas económicas brutales. Las termitas subterráneas no ocurre como en las carcomas, que viven y se alimentan de la madera. Las termitas subterráneas viven en nidos, en termiteros fuera de tu casa o fuera de una edificación y van a necesitar una tierra muy húmeda y cálida y van al maderamen, donde hay estructuras de madera, a través de de una especie de canales que ellos hacen, túneles que ellos hacen con saliva y tierra, y van a ir por esas zonas. Estos serían los canales. De tal manera
que son muy cucas y van a dejar la madera total y absolutamente destruida como una especie de hojaldrado, pero la capa externa de esa madera la van a dejar intacta, con lo cual en muchos artesonados o en muchos retablos, etcétera, hasta que no se van a limpiar, no se cae entero. Entonces, lo vais a ver con ese hojaldrado, lo vais a determinar con grandes cavidades con superficie, esos cordones terroso, pero recordad que la capa externa. Pero también habréis oído hablar de bueno, os voy a poner una especie que es el Reticulitermes lucifus. Se decía que es una especie que huye de la luz, no huye de la luz, lo que huye es de la sequedad. Y os digo por qué. Porque esas termitas se van a ir hasta... A ver, voy a ponerla... Bueno, este es el ciclo hablando del ciclo, tenemos en primer lugar, en primavera van a salir enjambrazones de termitas que se quitinizan, son sexuados, es decir, hay machos y hembras que cuando hay madera, entonces se van al suelo, depositan esas alas y de ahí se convierten, se meten dentro de la tierra y se van a convertir en el rey y la reina durante años. Lo único que van a hacer es copular y formar huevos. De ahí van a formar, ellos no producen gusanitos o no producen larvas, van a aparecer unas ninfas. Esas ninfas pueden ser indiferenciadas, que pueden servir para, en función del tamaño del termitero, hacer más obreros o más soldados. También se van a formar obreros que se van a encargar del mantenimiento, son asexuados, y los soldados que van a defender, son en menor número, que van a defender la colonia. Aquí lo tenemos, aquí tenemos las que están en los enjambres. ¿Cómo les vais a diferenciar? Que eso me pregunta mucha gente de los enjambrazones de hormigas, porque si las hormigas tienen como cinturita, mientras que las termitas no tienen esa cinturita, y por eso os vais a peligrar o no. Veis aquí el rey y la reina en comparación con una cerilla. La reina tiene un abdomen produciendo huevos constantemente. Aquí tenemos un soldado, aquí tenemos una ninfa y aquí tenemos un montón de ellas que normalmente se cuidan y se acicalan. Esto es lo que os quería decir. Nosotros tenemos un termitero que puede estar donde sea, pero ellas van a ir al maderamen de las estructuras, tanto de patrimonio como la de vuestra casa, si tenéis madera, por túneles. Esos túneles se van a aplicar, se van a dar de comer la una a la otra por boca a boca o boca a ano. Y eso lo que os decía, que no huyen de la luz, sino que huyen de la sequedad, porque tienen unas sustancias que se llaman feromonas de camino para reconocerse las unas a las otras y llegar hasta el maderamen de los edificios. Y luego vuelven al termitero para dar de comer a toda la colonia. Aquí tenemos, sobre todo en los empotramientos y grandes zonas donde hay muchísima humedad, el hojaldrado que os he dicho, o en los rodapiés de tu casa. Estos son los cordones o túneles que ellos hacen porque no pueden quedarse secas, porque se tienen que reconocer las unas a las otras. Esto me parece que era la mezquita de Córdoba. Estos son, pues eso, ellos van buscando ciegas, y aquí, por ejemplo, han salido porque no podían, dentro de la tierra, de la piedra, van buscando sus agujeros y al final pues forman esos cordones. También lo podemos ver, pues por ejemplo, pues en todos los dinteles de las puertas, o en una taza de váter, como os puedo poner aquí. Estos son las carpinterías de exteriores o donde haya madera. Y ojo, porque en patrimonio, sobre todo en las iglesias, antiguamente se apuntaban en las iglesias, se apuntaban los nacimientos y las defunciones, con lo cual eso se enviaba normalmente a los altillos a los desvanes de las iglesias, que se han ido abandonando. ¿Qué es lo que ocurre? Que si hay humedad, porque hay una teja que se ha roto, por ahí va a entrar el agua y van a dejar completamente porque son, como os he dicho, deja la parte externa más intacta, huyendo de la sequedad. Pero claro, cuando vamos a ver, veis aquí el lomo que está perfectamente, pero cuando vamos a abrir el libro donde se han apuntado las defunciones y los nacimientos, o un libro histórico, pues ya no tenemos libro.
En cuanto a los termitas que anidan en la madera seca, viven y se alimentan de la madera. Las colonias son muchísimo más pequeñas, viven tanto en la península como en Baleares y se va a caracterizar porque van a dejar como una especie de restos fecales, de pellets o de bolitas, y van a dejar la madera totalmente destruida. Este fue el caso, por ejemplo, que tuve cuando inspeccionamos la Embajada ante la Santa Sede en Roma, que es el palacio que está en la Plaza de España, donde todo el palacio está lleno de termitas de madera seca desde hace siglos. Este es el otro, el Cristotermes brevis, que las colonias aún son más pequeñas, habitan fundamentalmente en Canarias y como también en madera seca, y también vais a ver estos pellets, y esos pellets cuando se quedan dentro de la madera suena en elementos más pequeños, obviamente no un elemento estructural, se van a sonar como un sonajero y ellos no tienen obreros. Ya finalmente vamos estando acabando, os voy a hablaros de otros, que son en la madera sumergida, tenemos los moluscos y los crustáceos. Los moluscos viven, vamos a ver, si vosotros veis una parte enterrada, imaginaros un galeón, hay una parte que está hundida, por supuesto está hundido, pero hay una parte dentro de la arena y otra parte que está en el agua. No está enterrada dentro de la arena. Bien, pues los moluscos lo que van a atacar es fundamentalmente la parte que está en el agua. Son, como veis como veis estos pilotes, y mientras que los crustáceos va a ser la madera enterrada. Y obviamente van a destruir completa y absolutamente la madera. La madera sumergida de interés histórico-artístico se mantiene gracias al agua digamos, por la tensión superficial. A la hora de sacarla hay que mantenerla en agua y sustituir ese agua por polietilenglicol, es decir, un consolidante para mantener su estructura y poder estudiar el galeón o el navío en sí de interés histórico. Obviamente las aves no se van a alimentar de la madera, pero con su pico, como veis en la derecha, lo que ellos son depredadores de xilófagos, o sea, que están buscando a las larvas para alimentarse de esas larvas que van a estar en esa madera, sobre todo en árboles debilitados. Y finalmente tenemos los mamíferos. Dentro de los mamíferos voy a destacar los ratones, que van a destruir parte del maderame simplemente para buscar alimento, y el hombre. El hombre, quien a mí me da mucha rabia, pero hay gente, pues aquí os he puesto un pupitre, madera rayada, o en muchas veces que aquí estuvo fulanito y ponen un corazón Pepita y Menganito. Y entonces eso en un pupitre, pues bueno, me hace menos daño, bueno, o es de menos interés. Yo qué sé, os voy a decir yo, en una viga de interés histórico que tiene esta calabrada, etcétera, pues siempre tenemos algún bobo que hace eso, es decir, por falta de conocimiento o porque somos así de tristes. Y ya para terminar, las exigencias de vida que os quería poner un poco para que vierais cuando yo tengo madera qué es lo que tengo que ver. Con respecto a los hongos, que es el primero, va a atacar a todas las maderas, los clomágeros fundamentalmente a las coníferas, y la humedad es necesariamente alta. Ojo con las canalizaciones, con las paredes que hacen de condensación fría, las capilaridades, todo eso es importantísimo. En cuanto a los insectos, tanto los cerambícidos, líquidos y anóvidos van a fundamentar los anóvidos y los cerambícidos, a todas, y los cerambícidos, algunas de coníferas y frondosas, y los líquidos, algunas frondosas. Y en cuanto a la humedad, aquí no son tan exigentes con respecto a la humedad, y las termitas de madera, las termitas subterráneas, por supuesto, va a ser madera húmeda, porque prefieren la madera podrida, y las termitas de madera seca, pues todas. Y muchísimas gracias, creo que me he ajustado al tiempo. ¿Hola?
que me había dejado esto sin poner. ¿Me escuchas ahora? Sí, perfecto. Ay, perdona, que decía que... Ay, ya puedes dejar de compartir la pantalla. A ver, Sí, así no se queda... perfecto. Perfecto. Que decía que Creo que me ha muchísimas ajustado el gracias. tiempo. Sí, 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 eso decía que perfecto, porque así nos deja más hueco para preguntas. Y nada, mientras tanto voy a aprovechar mientras la gente, los asistentes escriben las preguntas por el chat, o si lo prefieren pueden avisar y pueden desmutearse y hacerla también de viva voz. Pero aprovecho para decir que el próximo webinar será a cargo de Marina Martínez Weinbaum y será el 19 de junio. Y hablará sobre explorando el patrimonio, técnicas fotónicas avanzadas para su estudio y conservación. Próximamente avisaremos y mandaremos el enlace y horario a través de las listas de PTI de las redes sociales. A ver, vale, tengo una manita levantada. Me ha salido de quién es, pero ahora no puedo verlo. Vale, creo que podéis desmutearos vosotros solos. Sí. Probar, a ver, porque he visto una mano de Rafael Ford y he visto otra, pero ahora no la puedo ver. Creo que podéis desmutearos. A ver, Rafa, prueba. Hola, ¿se me oye? Sí, te escuchamos perfectamente. Nada, yo tenía, bueno, una pregunta y es referente, por ejemplo, cuando has hablado de las termitas subterráneas, ¿cómo podemos saber que existe deterioro en el interior de las maderas? Si has comentado anteriormente que el deterioro es fundamentalmente en el interior, pero no en el exterior, que en el exterior no llegan a afectarles. ¿Cómo se puede saber que existe y existe esa madera deteriorada? Se ve porque hay unos agujeritos. Hay unos agujeritos porque necesitan oxígeno. Ajá. Entonces hay unos agujeritos pequeños y, quiero decir, en una estructura. Y luego por los restos que os he enseñado, que son como caquitas, que son como virutitas, no virutitas, como bolitas, y que... ¿Y cómo se puede valorar el grado de deterioro? Porque claro, sin verlo, o sea, tú ves eso tiene que ser una persona técnica que vaya, que utilice, o sea, en casa no se puede. Si hay que llamar a una empresa para que te asesore. ¿No utilizáis técnicas no destructivas como pueden ser los ultrasonidos y demás que permite ver esas variaciones a lo largo de la viga o similar? Sí, sí, tenemos además hay una compañera que creo que sí que está conectada, que se llama Eva Hermoso, donde está utilizando técnicas no destructivas para ver el daño. Lo que pasa que así o eres un especialista o no lo puedes ver de primera mano. Sí, sí, claro. Vale, muchas gracias. A ti. Muchísimas gracias, Rafael. Ay, a mí me gustaría añadir también en relación a esto, que no sé si tú nos puedes ampliar un poco más, Maite, pero yo he visto en algunos casos, también sobre todo en retablos, que para verlo en los casos de termitas, sobre todo en los que, como has comentado, el exterior puede parecer a veces prácticamente intacto, pero que perdón, el exterior, sin embargo, el interior puede verse muy afectado. He visto también Claro. como una especie de sonda, como unas camaritas que pueden introducirse dentro también. Pero volvemos a lo mismo, que eso tiene que ser un experto. No, o sea, Ujú. nosotros lo podemos hacer, pero quiere decir que nadie en su casa tiene, por supuesto, por ejemplo, yo trabajo muchísimo con ANECPLA. ANECPLA es la Asociación Española de Empresas de Plaguicidas, Nacionales de Plaguicidas. Con esa empresa ellos tienen, o sea, somos un montón de personas, yo asesoro, pero ellos son los que tienen esas cámaras, los que tienen, o sea, yo puedo llegar y, por ejemplo, si es una termita, lo que hago mucho, me refiero a nivel rústico, es coger un punzón y ver si se hunde. Con eso yo veo si está húmeda, si está podrida, si son termitas, etcétera. O sea, yo rasco y destruyo. Pero eso en patrimonio hay veces que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque, o sea, a mí me ha pasado
que estuve en la casita del príncipe, allí en el Escorial, y tenía todos los dorados y todas estas maderas pues que claro, cuando la fui a coger, simplemente tocarla, y es que me la quedé en la mano. Pero eso yo no lo puedo hacer, o sea, más que nada porque, vamos, que me perdone el rey, la Casa Real, no sé si me explico, porque, pero es como está. Entonces, claro, cuando ya son cosas de patrimonio, primero tienen que ir los conservadores. Los conservadores tienen que quitar las cosas y dar fe y luego reponerlas de nuevo. O sea, nosotros luego intervenimos o intervienen las empresas y luego ya viene de nuevo el conservador para ponerlo todo en su sitio. O sea, que no es tan fácil. Por ejemplo, Vale. en la Embajada ante la Santa Sede, que me fui con un compañero de una empresa, sí que metimos esas, porque claro, estaba todo lo que es la embajada, estaba llena de termitas, de madera seca, pero todo o sea, toda ornamentada, cubierta de cosas maravillosas y preciosas, de telares, no sé si me explico. Entonces, yo eso no lo podía tocar. Es más, me decía el canciller de allí, me decía, no, o sea, no. Entonces, cuando veíamos que había a lo mejor un agujerito, metíamos una camarita. Pero es que si no sé, pero que no es tan fácil. Cuando estamos hablando de patrimonio histórico, no es tan fácil. Y daros cuenta que todo el patrimonio inmobiliario, no estoy hablando solo del histórico, de antes de 1920, está hecho con madera, el forjado. Vale, perfecto. Hay una mano levantada de Itziar. Puedes desmutearte si quieres y puedes preguntar. Si no puedes, pues creo que puedo darte... No te puedo activar yo el micro. Itziar nos escucha. Iciar, tienes que conectar el micro del móvil. O a lo mejor le ha dado a la manita sin querer. Bueno, mientras tanto... Pues No, pues mira, mientras Iciar se decide, yo es que tengo muchísimas preguntas, voy a seleccionar, porque cuando has hablado de los hongos azulados, es verdad que tiene un aspecto, tú dices que te daba asco, pero tiene un aspecto que bueno, puede hasta no ser desagradable si no lo asocias. Yo me pregunto si incluso hay gente que busca ese aspecto. Sí, están buscando ese aspecto porque se está depreciando la madera en serrería hasta un 40%. Entonces, para darle salida, lo que hacen es venderla mucho más barata, pero volvemos a lo mismo. Esa madera, si se vuelve a mojar, seguirá contaminando la madera sana de al lado. Ya. Es que No me ha sé si recordado que yo que trabajo en piedra, hubo una época que en España había pizarras, algunas tenían piritas y esas piritas pues luego conllevaban unos procesos de corrosión que aquí se desestimaban. Pero en una época en Estados Unidos se reclamaba mucho porque tenía un aspecto dorado. Entonces, claro, uno nunca, si no sabe separar lo estético del daño, pues claro, hay gente que a lo mejor, pues por O sea, los desconocimiento. arquitectos y los diseñadores lo que utilizan es, por ejemplo, en las tarimas, ponen una tabla gris, otra tabla de color natural, que a lo mejor el hongo ya, pero recordar que el hongo tiene sus formas de resistencia, que son las esporas, con lo cual puede estar ahí durante muchísimos tiempo y rehumedecerse la madera y pasarse a la tabla de al lado. Y otra Por eso pregunta rápida. perdona, Mónica. Es que ya está Itziar con el micro abierto, si te Vale. parece, que haga Sí. la pregunta y volvemos a ti ahora. Itziar, ¿nos escucha? Sí, ¿me oís bien? perfectamente.
Vale. Hola, Maite. Yo quería hacer una pregunta mucho más genérica, que ahora que hablamos todos tanto del cambio climático, entiendo que a las poblaciones de termita esto les afecta de manera significativa y por lo tanto a nuestro patrimonio también, más siendo España uno de los países que mayor cantidad de patrimonio histórico tiene fuera del territorio español, ¿no? Claro, claro, o sea, de hecho, el problema que yo muchas veces me encuentro cuando voy a congresos y que los países nórdicos no tienen termitas, o sea, los tenemos los países mediterráneos, pero está subiendo la línea. Ya en Berlín, o digo, perdón, en Alemania ya están empezando a tener termitas. Y ellos nos mandan, siempre están muy, muy interesados en los hongos, pero como digo yo es que soy, bueno, fuera me llaman Lady Termita, Lady Termite, porque, porque siempre estoy diciendo, ¿y las termitas qué? ¿Por qué? Pues porque es un problema. Los países mediterráneos, ellos no lo están haciendo referencia. Y obviamente, por ejemplo, también nos llegó del Ministerio de Asuntos Exteriores en Cuba, que en Cuba, pues figuraros el ambiente que hay, maravilloso. Claro, pero es que además, o sea, entiendo que no es solo un problema de que vaya subiendo las poblaciones a los países más fríos, por así decirlo. También es un problema de cómo se desajusta el ecosistema, ¿no? O sea, al final Claro, las termitas son descomponedoras, con lo cual si tienen esos movimientos y dejan esos vacíos, pues todo el ecosistema que a lo mejor está en equilibrio empieza a desequilibrarse. No tanto porque No tanto. si tenemos un buen uso, hacemos un buen uso de la protección de la madera, no tenemos por qué, o sea, van a hacer su papel como en su ciclo trófico, degradando los restos leñosos, pero no tiene por qué desajustarse si tenemos un buen uso del mantenimiento, que es lo que en Vamos, España que o en las muchos estás países. engañando. Efectivamente. Como ellas Gracias. a ti. Gracias. Muchas gracias, Itziar. Tenemos también una mano levantada de Itziar Zapico y tú, Mónica, también creo que querías decir una pregunta más, ¿no? Pues si te parece, Izan, y ya pasamos a Mónica. Izan, a ver, ¿hay alguien escribiendo? ¿También? Andrés lo que está diciendo es que qué método hay para luchar contra una plaga de termitas. De hecho, hay tesis y hay muchísimas, a ver, lo diré, muchos pueblos que ya se han controlado las termitas y ya no están en esos pueblos. Esto lo suelen hacer mediante cebos, pero se puede controlar una población de termitas en un pueblo. De hecho, existe. Por eso os digo que ANECPLA, que siempre que haya un problema, que contactéis con ellos, porque en cada zona de España hay empresas protectoras. Yo os aconsejo que preguntéis diferentes presupuestos y si tenéis dudas, pues me preguntéis, que yo soy funcionaria del Estado y estoy a vuestra disposición. Mónica. Sí, era un poco en la misma línea del Palacio, no sé si has dicho Palacio Episcopal en la Plaza de España en Roma, Sí. que dices que llevaba con termitas durante siglos. Eso, igual que has comentado que es posible en pueblos eliminarlo, ¿eso ha sido posible o es No, no ha posible? sido posible. O sea, lo están haciendo. Pero, ¿cuál es el problema? En un pueblo sí, porque tú en tu casa, con tal de no tener termitas, le dices, pues me levantan la casa, me hacen obra o lo que sea. Pero en un palacio de la envergadura del palacio ante la Santa Sede, eso, o sea, lo que han tenido que hacer es desmontar telares, yo qué sé, pinturas, etcétera, etcétera. Y luego ahí hay gente viviendo,
con lo cual no se puede hacer de una manera integral, sino se lo tienen que hacer por zonas. Es muy, muy complicado. Entonces han hecho, por ejemplo, una zona. O sea, hace poco me comentaron que han hecho el tratamiento de una zona, pero alguna zona puede ser la zona de, que os voy a decir yo, donde recibían los obispos, pero es que ahí tienen además allí una momia, que, o sea, yo me acuerdo que la momia está expuesta, y la momia estaba llena de alas de termitas, porque obviamente cuando ya se han comido la madera, vuelan en enjambrazón buscando otro sitio. Y entonces decían que había habido aristócratas que habían ido de visita y que se habían tenido que ir porque estaban muy molestos por las termitas. Porque claro, hicimos ya una búsqueda histórica de cuando trataba. Y como es carísimo hacer una reforma de un palacete, entonces, o desalojar, etcétera, y es carísimo, entonces directamente, claro que se puede hacer, pero no hay dinero. ¿Y las molestias que has comentado? O sea, que son molestias sonoras o de No, qué? molestias que tienen que levantar todo, por ejemplo, en el se tienen que quitar todos los telares, que vaya conservado, estoy hablando de Claro. patrimonio. Ujú, Que vaya al claro. conservador, que numere cada pieza, que luego luego viene el arquitecto, perdón, el que lo diagnostica, luego viene el arquitecto determinando si son vigas de carga o no son vigas de carga. No sé si os habéis fijado que en las casas antiguas hay como un montón de cerchas y de tirantes y de vigas todas juntas. Bueno, pues eso es porque se hacía antiguamente, porque ellos sabían que, a no ser que fuera una casa muy rica, entonces que eso se iba a pudrir. Entonces, si uno se pudría la carga, la sostenían las otras. Antiguamente, ¿qué es lo que se ha visto, por ejemplo, en la Alhambra? En la Alhambra hemos visto que había en algunos forjados, estaba tratado, está perfecto. Entonces, estaba tratado, estoy hablando de muchos siglos atrás, como una especie como de ceras que tenían como citronela, porque les olía y olía como a cítricos, y ellos veían que eran o sea, que ellos ya sabían que de esa manera, o nos vamos a la Biblia. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Coge madera, no me acuerdo qué, que era madera altamente durable, y embréala por dentro y por fuera. Ese es el dato más antiguo que tenemos digamos, de escrito. ¿Por qué? Porque era coger una madera altamente durable y embrearla, es decir, pues eso, por dentro y por fuera para evitar esos daños. Muchas gracias, Maite. Yo creo que ya nos es necesaria una segunda parte de tu charla en la que, bueno, nos adelantes un poco también cuáles son las medidas, el seguimiento, la monitorización, las técnicas, Sí, pues todo eso. si os parece, esa charla la daré con un compañero de ANECPLA. Ay, pues Anotado estaríamos queda. encantados, la verdad, sí. La daré con porque quiero decir que ellos están al pie de calle y yo aprendo mucho. Porque yo tengo criadero de termitas, tengo criadero de carcomas, estudio cómo matarlas, pero los que están ahí metidos son ellos. Entonces yo creo, y por supuesto, repito y siempre digo lo mismo, somos funcionarios del Estado y estoy abierta a que todo el mundo me pregunte, me diga, me consulte, porque cada vez te das cuenta, según nos hacemos mayores, que sabes cada vez menos. Pero Y realmente es una parte fascinante del patrimonio que creo que no es tan conocida y me parece fundamental, ¿no? Y que, vamos, desde la coordinación de la PTI País estamos encantadísimos de que te hayas haré incorporado. todas las que queráis vosotros, aunque yo no la dé sola, pero con más personas porque yo creo que aprendemos todos. Muchas gracias. Lo tenemos en cuenta A vuestra para lo dispo. siguiente. Muchísimas gracias.
Pues si no tenemos ninguna pregunta más, ¿no? No veo ninguna mano levantada ni nada por el chat. Pues nada, solo nos queda agradecerte otra vez de nuevo. Vamos, es que para mí ha sido increíble. He aprendido un montón. Además, hombre, dan un poquito de cositas al fin y al cabo de saber de tantos bichitos, pero totalmente Son muy necesario y muy tontos. Yo tengo importante. los criaderos, son muy tontos. O sea, quiero decir que yo para hacer los ensayos, etcétera, los coges con las pinzas y son muy bobos. O sea, de verdad que es que no sé, o sea, no sé, o sea, son bichos que se pueden manipular perfectamente. Sí, pero yo no lo Y quisiera en mi casa. no, ni yo, ¿eh? No, ni yo, pero es muy fácil porque, por ejemplo, contestando a Andrés, que me decía, pues con cebos, o sea, lo que se utiliza para las termitas son los cebos, es decir, se ponen celulosa, ya es un resumencillo que no le he terminado de explicar, pones un cebo de celulosa y cuando ya las termitas sabemos que han pasado por ahí, cambiamos se cambia a las empresas el cebo de celulosa por inhibidores de quitina o venenos del estómago. ¿Y por qué digo que son productos tardíos? ¿Por qué? Porque cuando si a ti te sienta mal algo, tú no vuelves a ir a algún restaurante. Es decir, en el restaurante tal, entonces los bichos son exactamente iguales, no vuelven a ir. Entonces se les engaña, entonces llevan esa celulosa con veneno o inhibidores de la síntesis de quitina o del estómago, entonces llegan al termitero y ahí se lo dan de comer a la reina y al resto de la colonia y finito Benito, o sea, pim, pim, se van. Muriendo. Definitivamente necesitamos una segunda parte de esto. Nos pondremos en contacto contigo, vaya, a partir de, sí, cuando Cuando acabe el queráis, verano. estoy a vuestra disposición. Y gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias también a todos los asistentes y otra vez de nuevo a ti, Maite. Nos Y a vemos vosotros. en la Vosotros. próxima, el 19 de junio. De acuerdo, un beso muy Muchas fuerte. gracias, Hasta Maite. luego, muchas gracias. Chao. Adiós.